buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de Edición Médica. Tenemos el gusto esta tarde de contar con importantes y prestigiosos médicos que conocen de la problemática y la realidad del cáncer. Damos la bienvenida a nuestros expositores, importantes médicos que conocen a fondo la problemática. Muchísimas gracias a todos por estar presentes, por inscribirse, por considerar a este tema muy importante en la realidad de la salud ecuatoriana. Pues como todos ustedes recordarán, el Ecuador tiene desde junio de 2017 la Estrategia Nacional para la Atención Integral del Cáncer. Esa es la normativa vigente actualmente. El gran problema es que no se aplica y no se trata solo de proteger a los pacientes, sino de que se cumpla su derecho a la salud como lo estipula la Constitución. Ahora, la nueva perspectiva es el eje que le puede dar esta administración sanitaria con el gobierno de Guillermo Lasso, quien es muy partícipe de la colaboración pública-privada. Es por eso que esta vez Edición Médica ha dado cobertura a toda esta problemática desde los inicios. Y esta tarde queremos tratar la situación de los pacientes con cáncer y de lo que las instituciones también deben aportar en esto. Por ello, hemos considerado importante ampliar la temática y esta vez enfocada a las políticas de salud y tecnología sanitaria para el tratamiento del cáncer. Tenemos esta tarde al doctor Diego Jimbo, coordinador del Acuerdo contra el Cáncer, al doctor Henry Caballero, director médico de Solca, al doctor Rodrigo Enríquez, coordinador de Desarrollo Estratégico en Salud del Ministerio de Salud Pública, y al doctor Jorge Moncayo Cervantes, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, para conocer cómo vamos a poder mejorar el acceso a las nuevas tecnologías para el tratamiento del cáncer. Por eso, esta tarde, doctor Rodrigo Enríquez, quiero consultarle primero cómo organizar de forma coherente, con criterios técnicos y unificados, bajo un solo marco legal, a los distintos elementos del Sistema Nacional en Salud para una adecuada aplicación de la Estrategia Nacional para la Atención Integral del Cáncer. Doctor, por favor, queremos conocer la posición del Ministerio para, a raíz de esta información, poder seguir desarrollando la temática. Muchas gracias y muy buenas tardes. Adelante, doctor. Primero, gracias por la invitación. Gracias también de parte del Ministerio de Salud por organizar este tipo de espacios. Creo que son muy importantes para poder intercambiar criterios, perspectivas, pero sobre todo como para empezar a generar acuerdos que nos permitan realmente avanzar e ir más allá de los diagnósticos y de planes que, por ejemplo, como la misma política o estrategia nacional de cáncer que se publicó en 2017, como tú mencionabas hace un momento, puede quedarse básicamente en declaraciones, pero que no llegan realmente a implementarse de manera efectiva. Yo creo que, para no quitar mucho tiempo, en primer lugar, necesitamos mejorar nuestros sistemas de información. Sabemos que en el caso del cáncer en conjunto, entendiendo que no hablamos de una patología, sino de un conjunto de condiciones, cada una con sus particularidades y sus especificidades, se lleva más del 10% de los años de vida saludables de la población de Ecuador. Cada año, 10% de todos los años de vida saludables que perdemos en Ecuador son atribuibles a cáncer. Y esto representa una alta carga o peso de la enfermedad y que va acompañada además de pérdida de productividad y un alto impacto económico. Y por lo tanto, si no logramos mejorar en primer lugar nuestros sistemas de información, articular estos sistemas de información, lo cual hasta el momento no se ha podido realizar en el país. Si no logramos transparentar los costos
sociales, individuales, económicos de este grupo de condiciones en la población, no vamos a poder planificar una respuesta adecuada. Y el otro elemento importante es que en condiciones como el cáncer, hay que reconocer que hay problemas estructurales. Tenemos invertida buena parte de nuestras prioridades, estamos invirtiendo todavía muy poco en prevención y detección oportuna y poder intervenir de manera temprana, y más bien estamos atendiendo permanentemente a las secuelas. Lamentablemente tenemos un país que sigue atendiendo las secuelas producto de no haber intervenido de manera temprana para prevenir o detectar oportunamente muchas de estas condiciones. Eh, Hay algunos avances, por ejemplo, en el caso de algunos cánceres que podrían ser prevenibles con vacunación, el hecho de que por lo menos tengamos ya inmunización contra virus de papiloma para una parte de la población es un avance que hay que profundizar y hay que avanzar. En el caso de hepatitis también sería otro ejemplo, pero hay mucho todavía por trabajar. Y quería terminar diciendo que si hablamos de condiciones que en general representan un alto costo, tenemos que diluir esos costos. El financiamiento que en este momento tenemos como sistema sanitario, si es que se puede hablar realmente de un sistema sanitario, porque muchos dirán que no hay realmente un sistema sanitario, sino múltiples sistemas de salud que no siempre conversan entre sí. Pero si llegáramos al punto de organizar un verdadero sistema y una red de atención, la mancomunación de fondos, el financiamiento solidario, de alguna manera permitiría también el poder abordar de mejor manera el impacto económico que tiene el cáncer, sobre todo en estadios avanzados, que muchos de ustedes que en este momento estarán conectados pueden saber, y a veces lamentablemente incluso por experiencias directas, personales o familiares, que muchas veces son impagables con los ingresos de un individuo o de una familia. Y por eso es necesario que haya financiamiento solidario. Hay mucho más que se puede hablar, pero es un panel de conversación y por lo tanto más bien me gustaría ir reaccionando también a partir de los comentarios de los otros colegas del panel. Sí, muchísimas gracias, doctor Enríquez. Y precisamente en un webinar anterior denominado Retos y Desafíos del Cáncer en Ecuador, justamente con el doctor Caballero, recordábamos y él llegaba a la conclusión de que precisamente a Solca, la institución a la que él pertenece, llegan muchísimas personas con cáncer avanzado. Y precisamente pasa lo que usted señala, doctor Enríquez, que no se hace prevención y que se llega ya en etapas terminales para el tratamiento del cáncer. En ese sentido, quería consultarle al doctor Caballero cuál sería su sugerencia, qué intervenciones habría que priorizar para evitar precisamente esto que lleguen tan tarde a Solca por un tratamiento y cómo priorizar esas estrategias, doctor Caballero. Y esta misma pregunta también quisiera dirigirla al doctor Jimbo. Él como representante de los pacientes también un poco puede orientarnos de qué intervenciones habría que priorizar. Por favor, doctor Caballero, ¿nos puede ayudar? Primero agradecer la invitación y intentaré dar más o menos un panorama de lo que trabajamos en SOCA y lo que se está haciendo. Cuando hay una política pública y si esta no está dada en un soporte económico que haga que la política pública funcione, la estrategia ese es el resultado. Creo que los lineamientos que los tenemos la estrategia como política pública, lastimosamente no pudo haberse ejecutado hasta el momento por falta de recursos o por falta de financiamiento. Entonces, yo empezaría diciendo, cualquier política que la tengamos, que la queramos aplicar, si no tiene un financiamiento realmente, no deberíamos sacarla a relucir y más bien ir trabajando por procesos. En cuanto a la prevención primaria, Rodrigo ya lo mencionó, hay algunas esferas que se ha trabajado,
Sin embargo, pienso que incluso en esta época de pandemia hay muchos pacientes que sus enfermedades se nos han ido complicando y que probablemente iremos viendo realidades a futuro diferentes. Nosotros en Solca, ¿qué estrategia tenemos para dar tratamientos a aquel paciente que llega en estado terminal? Al ser nosotros un paciente, un hospital de tercer nivel, estamos organizados para atender como forma de tratamiento y un tratamiento digno, cuidados paliativos, cuando vemos que ya no podemos dar un soporte de tratamiento oportuno. Lastimosamente, a nuestro hospital llegan un gran número de pacientes y realizamos este tipo de tratamientos, un soporte de cuidado paliativo. Quizá eso en cuanto a pacientes que requieren tratamientos ya con cánceres avanzados, estadios 4. Siempre consideramos que el individuo como tal, su tratamiento debe ser digno. Y si ya no pudimos darle un tratamiento oportuno, temprano, de detección temprana, tamizajes, toda la estrategia que yo digo, insisto, es un buen documento que si lo financiaríamos, tendríamos otras realidades, creo, en el contexto general epidemiológico del cáncer. Quizá los estadios tardíos no llegarían a nuestro entorno. Muchas gracias. Doctor Jimbo, no sé si usted también considera que en este punto habría que cambiar la estrategia para poder atender a los pacientes con cáncer, y cuál sería el cambio de esa estrategia. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias, un gusto saludar a todas las personas, a todos los colegas. Y bueno, aquí hay una cuestión importante que hablamos de qué es lo que debemos priorizar. Pero para responder esa pregunta, yo voy a hacer solo un símil, una pequeña comparación. Sí, en una casa hay una cabeza de hogar, sea quien sea, varón, mujer, hay una cabeza y hay la familia, ¿sí? Y en esta casa, si es que la cabeza de hogar no toma la autoridad, no tiene las reglas claras, no genera un correcto financiamiento, ¿qué podemos hacer? ¿A qué me refiero? Me refiero a que lo primero que se debe hacer es en verdad tener un sistema de salud, porque en mi criterio, en Ecuador no tiene un sistema de salud, tiene múltiples subsistemas y cada uno está por su lado. Eso es lo primero. Lo primero, necesitamos un ente rector de salud, que es el Ministerio de Salud Pública fuerte, que ponga en verdad en orden las cosas. Eso es lo primero que necesitamos para tratar el cáncer y para tratar cualquier tipo de enfermedades. Coincido totalmente con el doctor Rodrigo Enríquez, con el doctor Henry Caballero, en que aquí hay cuestiones importantes como ¿qué? Como la política pública. Ahora estamos trabajando como acuerdo contra el cáncer, conjuntamente con el Ministerio, con el IES, con Solca, en esta estrategia 2021, pero la estrategia de 2017, ¿qué logró? ¿Sí? ¿Qué hemos medido? Y otra cuestión, sí, hay que tener una política clara, pero yo voy más allá. Hay que tener fondos, claro que sí, pero tengo que comentarles algo complejo, mis estimados amigos, amigas, que muchos lo sabemos. Hay hospitales, hay instituciones que tienen fondos, que tienen partida presupuestaria y que no lo han ejecutado. Entonces, aquí también es muy importante la voluntad política y regreso a que el Ministerio de Salud Pública es el ente rector y es el que, perdón esta expresión tan coloquial, pero es el que tiene que ponerse los pantalones, es el que tiene que tomar la batuta, y los demás miembros de los distintos subsistemas y la ciudadanía tenemos que apoyar, porque no es solo responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Este tipo de problemas es responsabilidad de todos. Muchas gracias, doctor Jimbo. Y en ese sentido, quería consultar en cambio al doctor Jorge Moncayo, si es que como sociedad también ha propuesto, ha dado nuevas alternativas, en este caso a la autoridad sanitaria, para poder mejorar esta estrategia, y porque es evidente que ustedes como sociedad están muy interesados en poder dar una buena atención a estos pacientes. Doctor, ¿cómo ha sido la participación de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología y cuál ha sido
la propuesta de la sociedad. Muy buenas tardes. Primero quisiera agradecer la invitación a participar en este panel. Quisiera referirme a dos aspectos, básicamente. El primer aspecto es la referencia que corresponde básicamente a los niveles de atención. Yo creo que debemos partir por la base de toda la pirámide. Si nosotros no tenemos una fortaleza importante de estructura primero y luego todo lo que conlleva esta estructura en los diferentes niveles conocidos por todos ustedes, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, entonces estaremos igualitos siempre. Yo trabajé y fui jefe de servicio de oncología en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, que es teóricamente un nivel 3. Y sin embargo, como siempre le dije a las autoridades, nosotros funcionamos como dispensario grande. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer diagnóstico o simplemente biopsias a pacientes en un nivel 3? Cuando se supone que el nivel 3 es de alta complejidad, donde van para que nosotros tengamos algún tratamiento que proponer a un paciente que ya ha venido diagnosticado. Y este diagnóstico debe hacerse, si lo podemos prevenir, eso es el nivel 1, donde se supone que el recurso humano y los recursos de estructura lo debe permitir, como la vacunación, la inmunización, de todo lo que ustedes quieran de promoción. Y por lo menos en nivel 2, por lo menos que exista una parte de la especialidad para que diagnostiquen los pacientes. En base a esto, en el año 2011, uno de los subdirectores del Seguro Social me dijo que por qué no hacía una especie de, ¿cómo le explico?, de plan para tener una atención en el dispensario. Entonces yo le hice un plan y le envié las justificaciones que tenía para que se podía hacer que oncología sea un nivel 2 de dispensario a nivel del Guayaquil, donde yo vivo. Y por supuesto le daba datos estadísticos bastante escalofriantes en el sentido de que nosotros vemos la mayoría de los pacientes con poco diagnóstico. O sea, tenemos que hacer de diagnóstico, la extensión tumoral, la clasificación hasta el tratamiento completo. Cuando usted en nivel 2, usted puede hacer todo eso y simplemente enviar al nivel 3, que es de más complejidad, entonces para tratar de que estos pacientes salgan airosos o curados o sobrevivan muy largo tiempo. Realmente, yo participé en algo en este del 2017 y realmente a mi criterio no se lograba absolutamente nada a mi criterio. Quizás no conozca todo el detalle posterior a eso, pero se supone que si mientras, es mi criterio muy particular, mientras usted o el Ministerio de Salud no refuerce bien la base, que son los primeros niveles, siempre nos llegarán en los niveles 3 todos estos pacientes en estadios muy avanzados, pacientes terminales, en el cual el presupuesto se consume allí. Yo creo que si lográramos una buena fortaleza en los primeros niveles, estoy convencido de que veremos menos pacientes con estadios avanzados, más pacientes curados realmente, porque ese es el sistema que usan los países del primer mundo. Yo tuve la oportunidad de estar afuera y viví afuera algunos años en mi posgrado. Nunca vimos pacientes que llegaran solamente para el diagnóstico, jamás. Los pacientes iban directamente para el tratamiento complejo, con quimio, con radioterapia, con lo que fuese necesario. Entonces yo insisto, el Ministerio de Salud debe revertir, debe volcar a fortalecer la infraestructura básica, no solamente física, sino de recursos humanos y dotarlo para que cada uno de estos niveles puedan hacer su función como realmente deberían hacerla. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Gracias de esta primera participación de todos nuestros exponentes. Quisiera comentar a todos nuestros oyentes que está abierto el chat en el Zoom para que puedan enviar sus preguntas al final para nosotros poderlas también extender a nuestros participantes. Cualquier consulta la pueden escribir allí y al final les podremos dar respuesta. Muchísimas gracias.
En ese sentido, al doctor Enríquez quisiera consultarle, ¿cómo está el Ministerio de Salud trabajando tal vez en una nueva estrategia para tratar el cáncer o cómo está fortaleciendo el primer nivel específicamente para hacer prevención temprana? Yo quiero partir un poquito más atrás. En este momento, lo primero que estamos haciendo es reordenar la casa. Pasada una pandemia y pasada un periodo de realmente bastante inestabilidad y rotación de autoridades y de personal que muchas veces limitan la posibilidad de planificar, un primer paso es reordenar la casa. Parte de ese trabajo es el planteamiento de un plan decenal de salud que incorpore por lo menos 5 grandes aspectos. Desde el aspecto de determinantes de la salud, buena parte de condiciones como el cáncer que vemos en la actualidad responden también a determinantes de la salud, determinantes ambientales. Por ejemplo, habrán casos de cáncer pulmonar no relacionado a tabaquismo en provincias como el Azuay por exposición a contaminantes ambientales como radón. Y eso es un problema de exposición ambiental. Habrán cánceres que pueden prevenirse totalmente favoreciendo entornos de trabajo saludables. Por ejemplo, el permitir que las mujeres que están realizando actividades laborales tengan permiso o incluso hay algún tipo de vinculación con la relación de sus patronos para que puedan hacerse los cribados, por ejemplo, de virus de papiloma de alto riesgo, que es una causa directa de cáncer de cuello uterino. El incluir dentro de un plan decenal de salud estrategias como salud en todas las políticas. Buena parte de las intervenciones que abordan condiciones como el cáncer requieren de un abordaje intersectorial, en donde salud es el rector, pero en donde hay ámbitos como el ámbito laboral, el factor ambiental, la disponibilidad de determinados tipos de alimentos, la promoción de estilos de vida saludable para combatir la obesidad y el sobrepeso, que también es un factor de riesgo para cáncer y otros, tienen que abordarse también en coordinación con otros ministerios y con otros sectores. Los municipios aquí también tienen mucho que hacer. Algo muy importante es, y rescato lo que mencionaba tanto el doctor Jimbo como el doctor Caballero, es planificar la suficiencia del financiamiento. No podemos seguir pensando en mecanismos de financiamiento basados en presupuestos históricos, porque la población envejece, la población crece, cambia la estructura de nuestra pirámide poblacional y hay cada vez una mayor presión de nuevas tecnologías que también van aumentando en costos. Y por lo tanto, la planificación debe estar vinculada también a la planificación del financiamiento. Muchos de los problemas que se tienen en este momento son una combinación de falta de capacidad de gestión, ya lo mencionaban claramente el mismo doctor Jimbo, tenemos unidades de salud, no solamente en el Ministerio de Salud, sino también en otros subsistemas de salud como la Seguridad Social, que no han logrado ejecutar de manera eficiente sus presupuestos. Y por otro lado, tenemos también unidades de salud que ya gastaron buena parte de su presupuesto y se quedaron en desabastecimiento. Yo creo que una primera respuesta en este caso, insisto, es ordenar la casa y poder sentarnos nuevamente con los diferentes actores del sistema de salud, sociedad civil, establecimientos, gremios, representantes de los subsistemas, a realizar un acuerdo nacional, un acuerdo social. Como sociedad tenemos también que decir qué tipo de sistema de salud queremos, cómo queremos financiarlo, cómo lo vamos a financiar y cómo vamos a articularlo. Y esa es parte del trabajo que en este momento se está realizando con un plan decenal de salud. Se están reactivando instancias que durante muchos años estuvieron de alguna manera invisibilizadas, quizá a propósito, como el Consejo Nacional de Salud, el CONASA. En este momento se le ha dado a el CONASA nuevamente el rol
de poder articular y ser el espacio de deliberación de los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud. Y algo que estamos haciendo, aprovechando justamente el hecho de que veo un comentario en el chat, es acercamientos. No específicamente en el área de cáncer, pero en el manejo también de otras condiciones que pueden ser de alto costo, se están haciendo acercamientos directos con industria. El tener una tradición de no querernos sentar a conversar con los demás actores del sistema de salud también nos ha quitado oportunidades. El poder hacer acercamientos directamente con industria para negociar, por ejemplo, mejores condiciones de acceso a las tecnologías para tratamientos de enfermedades, incluidas las de cáncer, puede generar potencialmente también ahorros y reasignación de recursos que en este momento probablemente estamos desperdiciando. Y hay algo también que hay que reformar. Tenemos que pensar seriamente en reformar también los mecanismos de contratación pública. Los mecanismos actuales que tenemos de contratación pública muchas veces se convierten en una barrera para poder acceder en mejores condiciones a tecnologías que en este momento pueden ser necesarias para el tratamiento de los pacientes. El hablar en Ecuador, y con esto termino, el hablar en Ecuador de acuerdos de acceso gerenciado a medicamentos, pago por resultados, acuerdos de precio-volumen y otros, no es posible porque la ley no lo permite todavía. Y si no modificamos, ojalá en un plazo relativamente corto, este tipo de barreras, vamos a seguir desperdiciando recursos o no podremos optimizar los pocos recursos que en este momento tenemos como sistema sanitario. Ahora, parte de todas esos cambios urgentes que se necesitan, doctor Enríquez, también es necesario evaluar las guías de práctica clínica, es necesario evaluar el uso de medicamentos y lo que usted también mencionaba, la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias. En ese sentido, quería consultarle al doctor Caballero, ¿cada cuánto se deben evaluar esas guías? ¿Cada cuánto se deben evaluar el cambio de medicamentos, nuevos medicamentos para el cáncer? ¿Cada cuánto se debe evaluar la incorporación de nuevas tecnologías? Eso también es prioritario, como decía el doctor Enríquez, claro, hay que organizar todo eso, pero esto de evaluar estas guías y la necesidad de estas nuevas cosas también es importante. ¿Cada cuánto se debería hacer, doctor Caballero? Realmente, desde un punto de vista literario y técnico, la guía clínica debe ser evaluada y valorada cada 2 años. Sin embargo, uno comienza a hacer un análisis retrospectivo de lo que tenemos, creo, dentro de oncología, creo, unas 3 guías, que lo único que hemos logrado avanzar, creo que es la linfoma, la otra cáncer de tiroides y la tercera activos. Entonces, eso más bien es importante, donde realmente cada uno de los actores no hemos logrado encajar a lo mínimo que debíamos de haber hecho es intentar tener una guía para poder optimizar el uso de cualquier tecnología. Estas guías, la mayoría de ellas requieren un estudio muy enriquecido, basados en la evidencia que se tenga, y guías adaptadas o guías hechas para nuestras realidades. Porque de lo contrario, si solo cogemos una guía, la internacional, NSCN, por poner solo un nombre, probablemente los costos sanitarios serían tan altos que no sería aplicable para nuestro mundo. Entonces, desde un punto de vista técnico, primero, organizarnos, aquí sí ya interviene incluso la academia, para intentar ser parte de elaboración de estas guías oncológicas que van a poder generar, yo diría, lineamientos para optimizar a través de flujogramas adecuados el tipo de tecnología sanitaria que podamos implementar. Quizá yo quisiera dejarle ahí para en la segunda ronda tal vez hacer un poquito más amplio el tema de costos, lo que conlleva eso. También quería consultarle al doctor Moncayo, también como sociedad. ¿Ustedes trabajan usualmente en evaluar estas guías
en proponer, por ejemplo, a la autoridad sanitaria el uso de nuevos medicamentos, la incorporación de nuevas tecnologías? Claro, por supuesto, la Sociedad Ecuatoriana de Oncología ahorita está empeñado básicamente en hacer unas guías oncológicas de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, como tienen otras sociedades a nivel internacional. Quizá nosotros tengamos un poco más de experiencia porque yo trabajé en el Seguro Social durante 34 años y desde que yo trabajé, como me hice mis posgrados afuera, toda la vida hemos trabajado con guías. Las guías fueron hechas por mi persona desde la época hasta que salí y tengo un libro de guías. ¿Cuándo lo hacíamos? Lo hacíamos en principio casi para todos los tumores y cada 2 años simplemente revisábamos la guía, porque para cambiar usted una guía de un determinado tipo de tumor, tiene que tener datos estadísticos, porque se supone que cada guía, usted, supongamos, cáncer de mama, que es una de las cosas más frecuentes, ¿qué obtuvo usted con su protocolo para cáncer de mama? Eso, inclusive nosotros lo publicamos, esto ha sido nuestro resultado. Si hay resultados mejores en otras partes, bueno, tratamos de cambiar la guía. Nosotros en el Teodoro Maldonado Carbo toda la vida hemos trabajado con guías, pero ahora que ya estoy jubilado y soy presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología Nacional, lo que he propuesto es que ya no sea una guía de tipo hospitalario, por decirlo de alguna forma, de tercer nivel, sino que nosotros seamos los autores de que hagamos todas las guías que van a servir justamente como su nombre lo indica y proponérselas si gusta al Ministerio de Salud. Yo intervine en unas pocas guías que se hicieron y que por ABC motivos nunca salieron a la luz. Eso lo puede decir alguien que estuvo en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, la situación, yo pienso, a mi criterio muy particular, es que las guías deben ser elaboradas por la parte académica, enteramente por la parte académica. Y entonces nosotros proponer las guías al ente regulador, que es el Ministerio de Salud Pública. Y podemos en todo caso hacer una ronda, hacer un talleres para que la situación mejore para bien de nuestros pacientes. Entonces, por eso es que las guías deben ser solamente revisadas, más no cambiar totalmente cada 2 años, ¿no? Y eso implica muchas cosas. Y ya creo que habrá algo para hablar sobre los medicamentos innovadores, que ese es otro punto importante que hay que decir y que nosotros, por supuesto, no nos podemos quedar atrás, porque tampoco somos un país que vivimos, como piensa la gente, en la cuerda de la línea ecuatoriana. Somos un país soberano como cualquier otro y que tenemos todo el derecho a tener la oportunidad de brindar a nuestros pacientes oncológicos lo mejor que se pueda brindar. Eso es mi respuesta a la pregunta. Para complementar, doctor Jimbo, ustedes como Acuerdo contra el Cáncer, por ejemplo, ¿conocen o cómo conocen ustedes sobre las nuevas tecnologías sanitarias para el tratamiento del cáncer? ¿Ustedes suelen conversar con la autoridad sanitaria, por ejemplo, o con directivos de Solca, por ejemplo, también sobre estas nuevas tecnologías? ¿Ustedes las conocen? ¿Cómo las llegan a conocer? Hay que tener claridad que las nuevas tecnologías, la innovación, ¿sí? Es importante, ¿sí? Pero también hay que tener claro que no siempre un producto innovador es igual a bueno o que un genérico es igual a malo, ¿sí? ¿Cómo nos enteramos? Nos enteramos conversando, nos enteramos investigando, porque si bien somos de la sociedad civil, también estamos conformados por técnicos, también nos capacitamos y tenemos la claridad de que un medicamento, sea o no sea innovador, debe ser de calidad, debe ser eficiente, debe ser seguro, ¿sí? Si es que tenemos un medicamento innovador que sea de calidad, eficiente, seguro y que en verdad va a dar calidad de vida o va a curar a una persona, sí, claro que sí, pero les recalco, no es que innovador es bueno, genérico es malo o lo antiguo es malo. Y aquí hay una cuestión. El doctor Enríquez hablaba de algo súper importante.
ya que estamos hablando de los medicamentos innovadores, ¿sí? Digamos que los medicamentos innovadores, los buenos, seguros, de calidad, ¿sí? Son medicamentos costosos, son medicamentos caros. Y ahí sí respaldo totalmente las palabras del doctor Enríquez, que tenemos que cambiar la manera de comprar, ¿sí? Y para cambiar esa manera de comprar, sí, hay que hacer reformas legales, y también coincido en que aquí cuestiones puntuales. El cáncer y la salud no solo la debe manejar el Ministerio de Salud. Y aquí un llamado a la academia. Vean, mis queridos amigos, felicitaciones al doctor Moncayo por las guías que se están haciendo, por los protocolos, pero les propongo algo, tanto al Ministerio de Salud Pública como a Solca y a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología. ¿Qué les parece si hacemos guías, sí, de cáncer, pero para primer nivel? ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque en primer nivel está un problema grave. La gran mayoría de profesionales de la salud no sabe diagnosticar un cáncer y se pierde tiempo. Y ahí, por más medicamento innovador que tengamos, vamos a tratar solo con medicamentos innovadores, ya no para curar, sino solo para cuidados paliativos. Doctor Jimbo, pero hay una acotación para precisamente poder hacer tempranamente esa evaluación de cáncer. Doctor Jimbo, le consultaba que precisamente para permitir que los profesionales de la salud de primer nivel puedan hacer una evaluación adecuada o hacer un diagnóstico temprano de cáncer, necesitan precisamente algunas nuevas tecnologías, equipamiento. ¿Eso es realmente así, doctor? ¿Se requiere nuevas tecnologías para que ellos tengan esa habilidad? Más que nuevas tecnologías, necesitamos capacitar, necesitamos voluntad. Me corrigen acá, ya que hay doctores especialistas. Para diagnosticar el cáncer, lo que necesitamos es una biopsia, ¿sí? Necesitamos marcadores tumorales. No sé, doctor, tal vez aquí habrá algunas cuestiones de las biopsias líquidas, tal vez, pero eso no se maneja en primer lugar, en primer nivel. Eso no es para primer nivel. Primer nivel no tiene y no debería tener esos exámenes, ¿sí? Así es que ahí, en cuanto a esa pregunta, la respuesta es no. En primer nivel lo que necesitamos es más que exista voluntad, que los compañeros de primer nivel puedan capacitarse. Y aquí les tengo una noticia, y agradecer al Ministerio de Salud Pública porque se han adherido a un proyecto que se llama la Clínica Integral del Cáncer, que juntamente con CEDIA lo estamos llevando ya desde este año, en donde justamente buscamos eso, buscamos mejorar las capacidades de los profesionales de primer nivel, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la ruta del paciente, el tiempo desde que el paciente llega a primer nivel hasta que llega a tercer nivel a dar tratamiento, muchas veces está en 6 meses, 8 meses. 6 meses, 8 meses es un crimen. Perdón esta palabra, pero es un crimen para un ecuatoriano que pasen entre 6 y 8 meses, porque esos 6, 8 meses son en verdad la diferencia entre la vida y la muerte. Así es que, mi estimada amiga, aquí lo importante es, sí, la innovación en ciertos espacios, pero lo más importante es la voluntad, la planificación, y para esto necesitamos datos. Aquí yo quería comentar, porque me parece muy valiosos todo lo que han aportado. Yo creo que aquí hay un consenso en el sentido de que como población necesitamos cuidados de calidad a un costo que sea socialmente aceptable. Y eso implica llegar a acuerdos, implica llegar a compromisos. La ventaja aquí de instrumentos normativos como las guías de práctica clínica o las vías de cuidado, porque ahora se habla de vías de cuidado y no solamente de guías de práctica clínica o de protocolos, es también la de racionalizar y optimizar el uso de recursos. Seguimos todavía con intervenciones que no se han actualizado y en donde estamos desperdiciando oportunidades y recursos. Si, por ejemplo, no estoy utilizando tamizaje molecular para cáncer de cuello uterino y sigo haciendo innecesariamente y a veces incluso generando daño, citologías cervicales a intervalos de 1 año o incluso menos, sin ninguna justificación, estoy generando también un coste de oportunidad. Si es que no estoy incorporando, por ejemplo, ciertas metodologías de diagnóstico y sigo confiando en tecnologías que probablemente están obsoletas, a veces por la pérdida de sensibilidad, de especificidad de estas tecnologías antiguas de diagnóstico, podría estar clasificando inadecuadamente un cáncer y dando tratamientos que no son los correctos.
Por lo tanto, las guías de práctica clínica aquí, de alguna manera nos permiten generar vías de manejo basadas en evidencia, costo efectivas, que nos permitan reducir la variabilidad injustificada, porque siempre habrá variaciones justificadas y por eso hay un elemento de juicio clínico también en el manejo, pero también son instrumentos vivos, dinámicos. En teoría se actualizan las guías cada 2 años, pero si hay alertas de seguridad importantes respecto a una tecnología o hay un avance importante que realmente nos permite ganar mayor salud, hay que hacer los cambios inmediatamente. Por eso deben ser instrumentos dinámicos. Incluso deberíamos pensar en dejar las guías en papel y pasar a plantear más bien el uso de guías electrónicas ampliamente disponibles en donde probablemente solo tenga que actualizar una recomendación específica cuando sea necesario. Las guías también nos permiten costear el tratamiento. A partir de la guía, el ideal de manejo, yo puedo planificar ya el costo que puede tener el cuidado o la atención y planificar el financiamiento. Aquí es clave lo que está mencionando también el doctor Jimbo. Si no tenemos buena vigilancia epidemiológica, que tiene que avanzar de contar casos y muertes a otros mecanismos de vigilancia, en donde incluso se habla de vigilancia molecular, vamos a seguir en la edad de piedra. Necesitamos también registros prospectivos de pacientes que nos permitan evaluar la efectividad de los tratamientos que estamos dando. Y algo clave que también quiero rescatar de todo lo que han dicho es la participación de la ciudadanía. Hacemos guías de práctica clínica sin involucrar a pacientes, que tienen mucho que decir. O muchas veces hacemos guías de práctica clínica pensadas para el manejo hospitalario y coincido plenamente con lo que dice el doctor Jimbo, descuidamos todas las intervenciones que podemos hacer a nivel comunitario. Si no mejoramos la capacidad resolutiva de primer nivel, vamos a seguir atendiendo casos avanzados en el tercer nivel. Coincido totalmente. Ahora hay una cuestión que tocó el doctor Enríquez, diagnóstico genético. ¿Cuántos millones de dólares, cientos de millones de dólares se ahorraría el Estado ecuatoriano si implementamos los diagnósticos genéticos? Otra cuestión, usted me preguntaba sobre la innovación y aquí voy a hacer una aclaración por si acaso. Innovación hay buena, como que ahora viene ya la medicina personalizada, ¿sí? Y no necesariamente la medicina personalizada va a ser algo más caro. ¿Por qué? Porque la medicina personalizada lo que va a hacer es orientar directamente a qué medicamento se necesita para el caso específico, evitando ir quemando toda una serie de medicamentos donde va a haber un costo económico, pero posiblemente no va a ser la opción más eficiente para la persona. Así es que creo que es importante, y recalcando solo esa parte, la innovación, sí, claro que sí es buena, pero también hay que tener cuidado en la parte de la innovación. Bueno, si me permite un comentario pequeño, por favor. Yo le decía que había que fomentar y estructurar bien el primer nivel, porque por ahí van a pasar los primeros pacientes. Y eso significa, aparte de la estructura física básica que debe tener, es el recurso humano que debe estar allí, que debe ser bien preparado. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros desde el punto de vista oncológico? Primero, conocer lo que nosotros llamamos factores de riesgo para tener cáncer. Eso debe conocerlo no solamente los oncólogos, eso pueden conocerlo los médicos generales. ¿Cuáles son los cánceres que tienen más incidencia en nuestro país? Mama, cervicuterino, está subiendo pulmón, pero más fácil es mama y cervicuterino. Tratar de dar charlas o poder darle una buena cantidad de la parte académica básica a aquellos que conozcan cuáles son los factores de riesgo de cada una de estas patologías más frecuentes. En base a esas patologías más frecuentes y los factores de riesgo es que usted hace todo el tratamiento, no el tratamiento, usted hace la investigación. Y cuando usted llega a un punto en el cual ya usted hasta ahí nomás llega porque usted es un nivel 1, pues lo pasa a un nivel 2. Pues sí, esa es la cadena. Y no hablamos de biología molecular porque esa es otra cosa en los niveles 3.
y vio salir que es nivel 3. Y la parte innovadora de las nuevas terapias, sea por terapia biológica, sea por anticuerpos monoclonales, eso es otra cosa y no se maneja en esos niveles. O sea, yo lo que quiero darles a entender que del punto de vista oncológico nuestro, si conocemos bien en el nivel 1 los factores de riesgo básicos, las cosas pueden cambiar muy sustancialmente con poca inversión realmente. Usted necesita poca inversión para hacer un Papa Nicolau, salvo que tenga algo, supongamos que tenga factores de riesgo aquella persona que va a consultar por un problema ginecológico. Entonces esa persona usted la puede pasar a nivel 2 para que le hagan una colposcopía, etc. O sea, todo va concatenado a uno a otro, dependiendo de los factores de riesgo que tenga y de acuerdo a lo que usted la está viendo a la paciente. Entonces, por eso que siempre le decía, si fortalecemos el nivel primero, vamos a tener muchos mejores pacientes en el sentido de que no lo vamos a tener tan metastásico o localmente avanzado, sino en los estadios tempranos, estadios 1 y 2, cualquiera que sea la patología, al cual estos pacientes van a ser curables, con alta curabilidad. Y eso es lo que queremos. No queremos tener pacientes al cual tenemos que darle toda la nueva tecnología que es costosa. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si vamos a eso, el aporte de la sociedad que queremos hacer es la base. Esa base debe ser muy amplia, con una buena estructura y un buen recurso humano. Gracias, doctor. Entiendo que el doctor Jimbo también tiene algo importante luego de este conversatorio. Por eso quería un poco adelantarle una pregunta al doctor Jimbo con respecto a si es que qué tan esencial y importante y prioritario es que ahora mismo se haga inversión en equipamiento tecnológico para el manejo del cáncer. ¿Cómo ustedes como pacientes consideran prioritario el hacer este tipo de inversión, doctor Jim? Claro que sí, es muy importante la parte de la inversión en la tecnología, pero creo que más importante en este momento es la inversión en la tecnología que ya tenemos y que está parada y que está dañada y que muchas veces no funciona por falta de insumos, por falta de todo lo que son estos elementos, ¿sí? Así es que sí, hay que seguir comprando, necesitamos más equipamiento, pero primerito tenemos que arreglar lo que tenemos, hacerle funcionable, desechar lo que ya no sirve, ¿sí? Para optimizar. Así es que creo que eso es en verdad súper importante. Y al doctor Moncayo de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, totalmente de acuerdo, doctor, y para todos los doctores. Como Acuerdo contra el Cáncer estamos trabajando con tecnología y estamos trabajando en un proyecto, un APP, que si Dios permite, en el mes de febrero del próximo año estaremos lanzando sobre esto, sobre factores de riesgo, porque coincidimos que eso es clave, ¿sí? Así es que, mi estimada, en verdad, sí, lastimosamente tengo que retirarme, en verdad me hubiera gustado continuar, ¿sí? Pero en verdad, agradecer a Edición Médica, gracias al doctor Enríquez Caballero, al doctor Moncayo, un gusto, y bueno, gracias por la invitación y nos estaremos viendo en próximas ocasiones. Muchas gracias, doctor Jimbo. Y para continuar en el asunto, doctor Caballero, ustedes como Solca, los últimos años han invertido en importante equipamiento tecnológico precisamente para mejorar su atención y dar una atención más adecuada a los pacientes con cáncer. ¿Es prioritario seguir invirtiendo en ese equipamiento tecnológico? ¿Es importante seguir actualizándose en ese tipo de tecnologías? Aquí hay temas que son ya específicos. Tener un equipamiento de radioterapia donde dé una opción de tratamiento más efectivo que ofrecemos a un paciente oncológico, donde podamos hacer radiocirugía. Esto ha permitido que realmente haga, yo diría, esta inversión en tecnología ha hecho que nuestros pacientes probablemente sus tiempos de radiación sean menores al invertir en esta tecnología. Buena, tenemos un tomoterapia, yo diría, esta tecnología sanitaria nos ha permitido dar radiaciones de cuerpo entero, cosa que no lo podíamos hacer antes. Estos tratamientos, estas intervenciones, si bien es cierto, es un costo muy importante, pero creo que sí lo demanda la sociedad.
donde nuestros tratamientos tienen que intentar a evaluarse en el tiempo. ¿Cómo logramos controlar la enfermedad y ver el tiempo de progresión de su enfermedad? Intervenciones como esas pienso que son muy adecuadas, pero existen, por ejemplo, el tema esto de los fármacos. El momento que se aprobó estos 18 fármacos para esta última revisión del cuadro básico, prácticamente exige una inversión muy importante. Nosotros tenemos un porcentaje destinado a compra de medicamentos. Actualmente, solo con la incorporación de esos medicamentos a la última edición, implica que tengamos que incrementar nuestro presupuesto aproximadamente alrededor del 50% de lo que antes compraba. Pues, ¿qué significa eso? Que estas incorporaciones de nuevos fármacos sí tienen que ser bien meditadas, bien medidas. De lo contrario, no va a haber una instancia de salud que aguante frente a esa gran demanda. Y una demanda que probablemente tenga bien, yo digo, estos 18 medicamentos seguro que entraron con una buena evaluación de la costo-efectividad o costo-beneficio, digamos, costo-beneficio. Seguro que lo hicieron, o sea, no quiero dudar de eso, lo hicieron adecuado, todo eso, pero el financiamiento es lo importante. De lo contrario, son pacientes que exigen estos medicamentos que están en el cuadro básico y probablemente no los podamos dar por falta de recursos para dar sostenibilidad a estos tratamientos. Ahora, uno hace análisis de estos medicamentos. Cada vez que ingresa un nuevo fármaco de alta inversión, uno tiene que sopesar los costos. Actualmente el Ministerio de Salud nos pidió que pongamos propuestas con mecanismos de revisión en cuanto a cuánto tenemos de evidencia para determinado tratamiento. Aquí habían, por ejemplo, dos fármacos que los colegas oncólogos con justa razón querían ingresarlos, pero veíamos nosotros que al tratar 63 pacientes con estos dos fármacos de integración, significaba una inversión del 40% de nuestro presupuesto en medicamentos. Entonces, la pregunta es que yo les decía a los colegas, si nosotros atendemos esa demanda de ese 40%, ¿a quién dejamos de atender? ¿Atendemos a los 63 pacientes o seguimos atendiendo probablemente a los 1,300 pacientes que sí se benefician con las cosas que sí tenemos? Entonces, la inversión en tecnología sanitaria en cuanto a farmacología y terapia dirigida sí tiene que ser bien medida. Y ahí sí vienen las estrategias que hablaba Rodrigo. Estrategias de negociación que debe de hacerle el Estado, seguro, el Ministerio de Salud a ese nivel, porque nosotros hacerla, quizá el beneficio va a ser muy marginal para los pacientes si nosotros como Solca lo hacemos un ejercicio, por ejemplo, de riesgo compartido con esas farmacéuticas. Va a ser diferente si lo hace como lo hizo Europa, España específicamente. Creo que fue un buen ejercicio, un buen ejemplo de cómo se aplicó la tecnología sanitaria a este nivel. Quizá desde un punto de vista administrativo uno sí tiene que ya meditar cuánto podemos nosotros invertir por el riesgo de que no vamos a poder sostener si seguimos aumentando estas necesidades, y muchas de las cosas sí tenemos que el Ministerio de Salud sí creo que es el rector y el que debe de permitirnos hacer evaluaciones muy técnicas y adecuadas para poder hacer uso en nuestros hospitales. Ahora, es importante y todos han coincidido en que hay que hacer una evaluación. Doctor Enríquez, yo quisiera consultarle si es que el ministerio va a realizar o está realizando alguna recolección sistemática de datos a escala nacional para un poco hacer lo que usted mismo mencionaba, planificar, dar seguimiento, expandir estas políticas públicas relacionadas al cáncer, al tratamiento del cáncer. La pregunta que haces, Cristina, es muy relevante porque en la actualidad una de las principales debilidades que tenemos como sistema sanitario en Ecuador en general es el problema de información para la toma de decisiones. No hay una adecuada coordinación
de los sistemas de información, de los diferentes subsistemas de salud. Muchos de los subsistemas tienen ya informatizada la atención. Por ejemplo, Solca maneja historia clínica electrónica y sistemas de facturación, la seguridad social de Fuerzas Armadas, policía también lo hace, varios actores privados. Algunos de los hospitales del Ministerio de Salud tienen historia clínica electrónica, pero todavía nos falta avanzar al respecto. En este momento justamente se está discutiendo a nivel de gobierno, incluida vicepresidencia, una agenda digital. Esta agenda digital implica el establecer los estándares de interoperabilidad y de comunicación entre los diferentes actores del sistema de salud, el fortalecer lo que se conoce como el bus de datos, es decir, esa vía en la cual se conectan diferentes sistemas de información para compartir información sin que eso represente que cada hospital tenga que instalar de nuevo todo un sistema de historia clínica electrónica, porque son inversiones que toman muchos años, que son muy costosas, y pedirle, por ejemplo, el día de hoy en la Seguridad Social que cambie y deje la S400 u otros sistemas que tiene para montar un nuevo sistema es carísimo y se volvería insostenible. Más bien la solución es plantear cómo con los sistemas que ya tenemos podemos crear un bus de interoperabilidad y definirlo de estándares para que nos comuniquemos entre los diferentes sistemas de salud. Algo parecido a lo que ya se hace con el tema de facturación con el SRI. Es decir, si usted quiere puede facturar en papel, pero al final tendrá que llenar un formato electrónico y mandarme la información como SRI. Si usted quiere puede usar el aplicativo de facturación electrónica que le da el mismo SRI, que es gratuito, o si usted quiere contrate a un proveedor que le monte el sistema. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que el estándar de cómo tiene que registrarse y reportarse la información es el mismo y a la larga todos pueden consolidar información. Aquí yo creo que hay algunas propuestas que han surgido incluso desde otros actores del sistema de salud. Solca, por ejemplo, está planteando, tiene ya y trabaja hace muchos años su Registro Nacional de Tumores, que es un elemento fundamental para la toma de decisiones en el manejo de cáncer, pero hay avances que se pueden hacer. En este momento estamos también reformando la normativa de investigación, porque si no reformamos la normativa vigente de investigación, le ponemos un cortapisas a algunos desarrollos que nos permitirían tener mejores insumos para tomar decisiones. Necesitamos avanzar a crear registros prospectivos del cuidado que le damos a los pacientes. ¿Cómo podemos comparar el desempeño, por ejemplo, de un servicio de atención oncológica en Quito versus otro que está en Guayaquil si no recolectamos información de la misma manera y la podemos comparar? ¿Cómo sabemos si el uso de determinada tecnología versus otra da mejores resultados si es que no estandarizamos la forma de registro? Por lo tanto, la respuesta corta es que en este momento no tenemos la capacidad actual para poder hacer una recolección sistemática y permanente de datos. Dependemos básicamente de los esfuerzos que han hecho otras instancias, por ejemplo, el mismo Registro Nacional de Tumores, y ahí es donde se pueden crear sinergias que permitan potenciar estos sistemas de información que ya existen. Y por lo menos en este momento de parte del gobierno existe toda la predisposición para poder generar este tipo de sinergias y apoyar para que se puedan ir construyendo estos sistemas de registro sistemático de información, porque nos va a servir a todos para tomar mejores decisiones. Gracias, doctor. Tenemos ya algunas preguntas y estamos seleccionando algunas preguntas de nuestros seguidores y antes de terminar quisiera un poco compartir un par de preguntas importantes sobre el tema. Doctor Enríquez, creo que esto va dirigido a usted. ¿Por qué no se hacen acercamientos directos y transparentes con la industria farmacéutica para que les permitan realizar contratos innovadores
para implementar tecnologías y ayudar a los pacientes, o también implementar programas de riesgo compartido. Usted mencionaba que para hacer eso hay que cambiar la normativa. Mientras eso se hace, o realmente en cuánto tiempo se puede hacer el cambio de esa normativa para poder hacer, por ejemplo, estos programas de riesgo compartido. ¿Hay este acercamiento con la industria farmacéutica privada? La respuesta aquí es, lamentablemente, desde hace varios años ha habido cierta resistencia, diría yo, cierta suspicacia y desconfianza entre los diferentes actores. Llegó un punto en el cual incluso algunos actores eran indebidamente desacreditados, y eso era una excusa para no conversar. Yo creo que una de las cosas que se están planteando ahora como nuevo gobierno es justamente la posibilidad de hacer acercamientos, de poder conversar y de poder buscar acuerdos que permitan a la larga favorecer a la población. En concreto, se están haciendo en este momento acercamientos con los gremios de industria farmacéutica, están IFI, ALFE, ALAFAR, para discutir propuestas de mejora a la normativa en aspectos como fijación de precios de medicamentos, mecanismos innovadores de acceso a medicamentos y poder empezar a negociar a veces incluso directamente descuentos para acceso a medicamentos. Se están haciendo acercamientos también con CERCOP, porque aquí un actor importante es justamente el CERCOP, que norma, regula todo el sistema de compras públicas, justamente para identificar dónde pueden plantearse mejoras en los mecanismos de compra pública de tecnologías en general, porque no solo hablamos de medicamentos, hablamos también de insumos y dispositivos médicos, que también siguen más o menos la misma normativa. Algo clave aquí es, en general no deberíamos tener una actitud reactiva. Yo creo que esta es una oportunidad para que los diferentes actores, sociedades científicas, gremios, academia, industria, ciudadanía, gobierno incluso, tenga una actividad de proponer. Porque muchas veces nos quejamos, ¿por qué no me permiten comprar tal medicamento? Bueno, pero ¿cuál es la propuesta y cuál es la vía legal? ¿Dónde está la propuesta por escrito? ¿En qué momento generamos, por ejemplo, espacios como este, como para poder discutir de manera técnica, científica, cómo llegar a hacer mejoras? Yo creo que esta es una oportunidad, es una ventana de oportunidad que como sociedad debemos aprovechar. Y se están haciendo acercamientos. De hecho, para ciertas condiciones de salud, hemos discutido ya acuerdos de riesgo compartido. Hay algunas experiencias de acuerdos de riesgo compartidos, por ejemplo, a nivel de la seguridad social. Y esas experiencias se podrían difundir porque pueden servir también como ejemplo para que otros puedan adoptarlas. Y yo creo que aquí lo importante es, primero, tener la predisposición a llegar a acuerdos, el generar los espacios y que cada uno de los actores haga las propuestas que desde su perspectiva sean mejores para beneficiar a la ciudadanía. Por favor, si me permiten hacer alguna puntualización. Sí, doctor, claro que sí. Sí, yo quería puntualizar dos cosas importantes con respecto a los medicamentos innovadores que nosotros podemos usar en oncología. Se supone que estos medicamentos innovadores, para llevarlos a la práctica, para la compra, usted tiene que tener datos concretos. Le voy a dar dos ejemplos. Cáncer de mama. Si usted dice cáncer de mama, no a todos los pacientes con cáncer de mama usted le va a dar una terapia innovadora. Por darle un ejemplo, estos son datos del Teodoro Maldonado Carbo que yo los saqué hace algún tiempo cuando era jefe del servicio. Solamente el 25% de los cánceres de mama en el hospital Teodoro Maldonado Carbo expresan un oncogen, una oncoproteína que se llama ER2-neo. Ese ER2-neo tiene un anticuerpo monoclonal anti-ER2-neo que se llama trastuzumab.
solamente el 25%, o sea que de 100 pacientes, 25 lo van a recibir. No son unos 100 pacientes, por favor, son solamente 25. Primero. Segundo, si lo voy a usar en adyuvancia es solamente un año, salvo que lo use para el metastásico con el más tiempo hasta que progrese. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, donde estamos utilizando terapia biológica, que se llaman inhibidores de tirosina quinasa, solamente los adenocarcinomas de pulmón, que representa el 60% de todos los cánceres de pulmón, de ese porcentaje, solamente el 30% de ese grupo son los que expresan un gen mutado. Entonces, los que no expresan eso no tienen por qué recibir ninguna medicación de terapia biológica. Eso quiero que quede bien claro, porque parece que a veces uno dice, sí, 100 pacientes con pulmón. Pues, por favor, a los 100 pacientes usted no le va a dar eso, porque eso es una millonada de dólares. Pero si usted le da solamente a un porcentaje pequeño, si no fuera necesario, entonces la cosa cambia. Entonces, yo creo que hay que ser muy puntual en este tipo de cosas. Igual pasa con la inmunoterapia, que realmente todo esto ha revolucionado, la supervivencia, todo, estamos totalmente de acuerdo. Es muy caro, sí, pero ¿a quién damos inmunoterapia? Solamente a aquellos pacientes que probablemente expresen una parte inmunológica que se llama PD1 y PDL1. Entonces usted puede usar eso. El resto no lo puede utilizar porque no tiene ningún dato efectivo para eso. Entonces, como que a veces digo, pienso yo, no sé si pasa esto en el Ministerio de Salud, como que a veces se magnifica todo lo que estamos pidiendo desde el punto de vista oncológico. Yo digo, no, pero si es un porcentaje que es caro, estamos totalmente de acuerdo, pero que hay que justificarlo. Yo pienso que hay que justificarlo, porque usted no es lo mismo que un paciente metastásico viva menos de un año que actualmente vive en promedio 36 y 40 meses. Hay una gran diferencia en supervivencia. Y lo mismo pasa en pulmón, lo mismo pasa en cáncer de riñón, donde usamos mucha terapia biológica. Que eso ha tenido un impacto en la sobrevida de los pacientes, estamos totalmente de acuerdo. Lo que sí yo pienso que debe hacerse es escudriñar bien a quién le vamos realmente a dar, no a todo el mundo. Entonces, lógicamente, los costos, por supuesto, van a bajar. Y ya lo que se ha dicho, estoy totalmente de acuerdo en el asunto de sentarse con la parte de los laboratorios y decir, mire, tengo tantos pacientes y yo estoy seguro que el costo se lo van a bajar, como pasó hace muchos años con el HIV en Brasil. ¿Qué fue lo que hizo Brasil? Sentó el Ministerio de Salud con Glaxo. Mire, señor, aquí tengo cualquier cantidad de gente que tiene SIDA. Compraron todo y le dieron a los pacientes. Más o menos esa es una forma de hacer porque, bueno, el gobierno se lo permitió en esa época. No lo sé ahora. Yo pienso que tienen la mejor buena voluntad de hacerlo. Y yo pienso que por parte de nuestra sociedad de oncología, ténganlo por seguro que tiene todo nuestro apoyo con la guía que vamos a hacer. Y si algún día necesitan, nosotros lo apoyaremos siempre porque queremos no tener pacientes en estados metastásicos terminales. Queremos los pacientes curados en los primeros estadios, estadio 1, estadio 2 y los 3 que son localmente avanzados. Tratar de que eso mejore la supervivencia a largo plazo. Estamos hablando a 5 años y a 10 años. ¿Ya? Ese quería puntualizar esta situación. Finalmente y brevemente, doctor Enríquez, una inquietud de nuestra audiencia es con respecto al plan decenal. Usted mencionó que están elaborando un plan o van a elaborar un plan decenal y se consulta cómo es que este plan decenal va a permanecer en el tiempo, pues creo que todos estamos muy conscientes que con cada cambio de gobierno siempre se cambian las políticas y ahora se hace muy evidente que específicamente, por ejemplo, en el caso del cáncer se necesita una política pública que se mantenga en el tiempo y que beneficie a los pacientes. ¿Es realmente posible hacer este plan decenal específicamente para la salud pública del país y cómo eso se va a lograr mantener también una atención adecuada con tecnología adecuada también para los pacientes con cáncer, doctor Enríquez? Totalmente de acuerdo con el comentario, es decir, uno de los grandes problemas que tenemos como país son las dificultades de gobernabilidad y la posibilidad de llegar a consensos. El grado de fragmentación política que muchas veces hay hace que
en este tipo de decisiones de diferentes gobiernos muchas veces no se mantengan en el tiempo. Por eso un plan decenal tiene que ser un plan tecnopolítico, no solo técnico y no solo político. Es decir, tiene que juntar los dos. Tiene que estar debidamente sustentado técnicamente, basado en evidencias, con la mejor información disponible para justificar las intervenciones que se propongan en el plan decenal, pero además se requiere la construcción de consensos. Porque uno de los grandes problemas que amenaza la sostenibilidad de cualquier plan de gobierno, y aquí estamos hablando ya de planes de Estado, no solamente de gobierno, es el que no haya una adecuada construcción de consensos. El plan decenal no será un plan construido solamente desde el Ministerio de Salud, sino que es un plan que de aquí en los próximos meses, probablemente hasta el mes de diciembre, va a trabajarse en diferentes mesas de trabajo para ir incorporando los criterios y las opiniones y la construcción de consensos a nivel nacional. Y eso tiene que quedar en algún momento plasmado también con reformas de ley. Porque si solamente queda como una política o un documento de una guía de práctica clínica y no llega a tener la fuerza de una ley, es difícil garantizar que haya sostenibilidad en el tiempo. Yo creo que un elemento clave aquí es pensar que cualquier plan de salud tiene que estar enfocado pensando en la universalidad del acceso y de las protecciones. Yo creo que el tema de la salud como un derecho es algo que cada vez está más posicionado en la ciudadanía. Implica también que haya sostenibilidad financiera. Si no hay sostenibilidad financiera, se cae o queda simplemente como una declaración lírica. Debe garantizarse que haya calidad homogénea en la prestación. Y eso implica protocolizar tratamientos y acreditar prestadores. Es decir, no cualquiera puede manejar condiciones que requieren alta complejidad, como por ejemplo el manejo de cáncer ya en determinados estadios. Y en la parte de sostenibilidad tenemos que pensar en mecanismos de reunir un pool de riesgo, es decir, diluir el riesgo financiero, y eso implica llegar a un acuerdo nacional para que todos aportemos. Si yo tengo un sistema de salud que se basa solo en contribuciones y solo los trabajadores formales contribuyen y los demás no contribuyen, amenazo la sostenibilidad de cualquier sistema de salud. Si yo baso un sistema de salud o un plan de atención en impuestos y hay gran evasión tributaria, tampoco consigo mayor cosa. Por lo tanto, hay que mancomunar fondos y diluir el pool de riesgo. Y un último elemento importante es el de pensar en aplicar economías de escala. Muchas de las tecnologías se convierten en tecnologías de alto costo cuando fragmento la compra. Si un hospital compra 5 ampollas de un producto, otro hospital en otra provincia compra 5 ampollas y diluimos las compras, por supuesto que voy a tener al final un producto de mayor costo. En ciertos aspectos son los establecimientos de salud los que deben tener el control de las compras, pero en otros aspectos o en programas estratégicos, el consolidar las compras y aplicar economías de escala probablemente termina siendo una mejor opción. Hay muchas cosas que trabajar, hay muchas cosas que discutir, y yo creo que aquí lo importante es poder generar espacios como este, justamente como para tratar de construir acuerdos. Gracias, doctor. Pues hemos visto que prácticamente la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, el Ministerio de Salud, Solca, los pacientes también están de acuerdo en que es importante dialogar y al parecer todos están empujando hacia ese esfuerzo. En ese sentido, y para concluir nuestro webinar, quisiera, por favor, que cada uno de nuestros panelistas nos puedan dar su conclusión al respecto. ¿Cómo poder aportar desde su organización en estos esfuerzos para poder mantener una atención adecuada a los pacientes con cáncer, poder otorgarles a ellos un acceso a medicamentos y un acceso a tecnologías modernas, sanitarias, para poder atender de mejor manera esta enfermedad? Quisiera consultarle su opinión final. Empecemos tal vez con el doctor Caballero, por favor.
Primero quería hacer un comentario con el tema de la formación oncológica. Solca, si bien es cierto, ha sido, yo diría, uno de los elementos fundamentales para tener un registro nacional de tumores, diría, donde expresa prácticamente un 35 o un 40% de la población. Es un dato que nos ayuda a tener una idea, incluso para tomar acciones políticas en cuanto a la... Hay un tema que nos falta ahí, yo diría, los registros hospitalarios oncológicos. Obviamente, al ser Solca un hospital oncológico, su registro, su epidemiología va a estar siempre atada a un sistema médico. Pero, por ejemplo, en las unidades, en los hospitales como el Espejo, Carlos Santa de María, grandes hospitales, probablemente ahí sí toque armar un registro hospitalario diferenciado para poder tener una data adecuada y poder evaluar si determinados tratamientos, cómo nos va, la atención fue oportuna, cuánto tuvimos que esperar y probablemente sí va a permitir que nosotros actuemos un manejo con calidad del paciente. Quizá aquí un tema que quería topar y aprovechando la presencia de Rodrigo Enríquez es el tema de fármacos que sí están en el cuadro básico y se nos escasean. Por ejemplo, en tumores sólidos, tuvimos una emergencia oncológica, ¿no? Era en el país de cisplatino. Si bien es cierto, Solca tiene esa potestad de poder importar, pero es un corre-corre. Hay fármacos que están como, por ejemplo, el Mefalán, no tenemos acá distribuidores. Y en los costos, obviamente, de importación son muy elevados para nosotros como institución que damos servicio a estas personas. Mi invitación sería a que la industria haya compromiso, que esto no nos vayan a suspender. De lo contrario, los tratamientos se van a ver bloqueados y esto dificultará y probablemente los tratamientos oncológicos van a ser. Por último, decir, sumarnos como Solca, si bien es cierto, podríamos trabajar en la parte de prevención primaria, como se dice, pero quizá nuestro fuerte va a ser involucrarnos directamente en cuanto a la evolución de la tecnología sanitaria, en cuanto a fármacos que puedan dar un tratamiento personalizado. Un tema que se tocó también es el tema de del cáncer, su origen genético, sigue siendo aproximadamente un 5 o 10%. Las consejerías hereditarias, genéticas, oncológicas, deberíamos llegar a tercer nivel, que creo que estaríamos más en capacidad de manejar el tema, porque demanda también estudios de alto costo que podríamos nosotros estratificar. Eso nomás, gracias por permitirme hacer ese comentario. Gracias, doctor Caballero. Por favor, tal vez el doctor Enríquez quiere compartirnos con todos su conclusión. Rápidamente, yo creo que surge la necesidad de construir nuevos acuerdos sociales en torno a qué sistema de salud queremos, cómo queremos que sea sostenible y cómo vamos a garantizar que sea un sistema accesible, con cobertura universal, equitativo y que justamente permita cuidar la salud de la población. Yo insisto en que lo que queremos crear en este momento desde el gobierno es una ventana de oportunidad para hacer esa construcción de esos acuerdos sociales. Por lo tanto, gracias por este espacio y por lo menos de nuestra parte las puertas siempre están abiertas como para poder conversar y poder plantear también estrategias de mejora de la respuesta al sistema de salud en general y en el caso del Ministerio de Salud en lo particular. Así que gracias por el espacio. Finalmente, doctor Moncayo, quisiera compartir con nosotros sus conclusiones. Sí, yo quisiera solamente compartir unos 2 o 3 puntos de conclusiones. Vuelvo a insistir como primer punto el fortalecimiento de los niveles 1, que eso es básico para tener, lógicamente, una buena prevención conociendo los factores de riesgo. El segundo punto es tener datos estadísticos no solamente fraccionados,
son datos estadísticos a nivel global de todo el Ecuador, de todo el Ecuador. Esto nos va a permitir a nosotros, como Sociedad Ecuatoriana de Oncología, ser más realistas en nuestras guías, que la estamos recién comenzando a hacer y que pronto la podemos sacar, pero basada en nuestra experiencia en cuanto a cierto tipo de tumores, como lo explicaba anteriormente, donde tenemos que hacer el uso de medicamentos innovadores. Le di dos ejemplos de mama y pulmón, para que no se piense que todo el mundo va a recibir lo mismo. Eso abarataría los costos. Yo creo que esos 3 puntos son mis conclusiones más importantes y gracias, por supuesto, por el espacio que nos permite a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología estar presente en este foro que me parece excelente y que pues estamos abiertos igualmente nosotros como sociedad, como parte académica, a, por supuesto, fomentar, unir esfuerzos y pues que salga adelante por el bien de todos los pacientes a nivel nacional, no solamente los oncológicos, todos los pacientes en general. Y muchas gracias por este espacio. Gracias a todos nuestros panelistas. Finalmente, para nosotros como Edición Médica, ha sido muy importante ser este enlace importante entre la autoridad sanitaria y todos los actores implicados en esta problemática que es el tratamiento del cáncer. Y sobre todo nos complace a nosotros ser el enlace en la búsqueda de soluciones reales a toda esta problemática. Muchísimas gracias por su participación. A todos, que tengan una buena noche. Gracias a todos nuestros panelistas.